Vamos a crear una escena fotorrealista utilizando Photoshop. Para ello vamos a crear un nuevo documento, tamaño 1920 x 1080, 72 pulgadas de resolución y modo de color RGB. Pulsamos en crear. Y para hacer esta escena vamos a utilizar los siguientes elementos. Un fondo, que sería nuestro escenario. Vamos a ubicar en este escenario una zapatilla deportiva y vamos a posteriormente darle ambientación con los elementos de lluvia y niebla. El primer paso, vamos a colocar nuestro fondo sobre el nuevo lienzo. Pinchamos y arrastramos, ubicamos nuestra imagen. Ya tendríamos el primer paso realizado, aplicamos los cambios y lo siguiente que vamos a hacer es traernos la zapatilla. Volvemos a seleccionar la imagen, la arrastramos hacia nuestro lienzo y ubicamos la zapatilla en el lugar donde queremos que se encuentre en esta escena. En mi caso la voy a ubicar sobre esta zona de aquí, entre las piedras. Aplico. Bien, ya tengo los dos elementos principales. Lo siguiente que vamos a hacer es aislar esta zapatilla, eliminando esa zona blanca, ese halo que tiene alrededor. Y para ello vamos a utilizar simplemente la selección de sujeto. Podemos ir al menú superior, selección, sujeto, o bien con cualquiera de las herramientas de selección podemos irnos al menú superior e indicarle seleccionar sujeto. Ambos casos haríamos lo mismo. En esta opción también podemos decirle, desde esta flecha desplegable, que muestre los resultados más detallados desde la nube. Lo que va a hacer es subir la imagen, procesarla de manera online y volver a descargarla en nuestro Photoshop. En este caso simplemente vamos a utilizar la opción dispositivo. Seleccionamos sujeto por fin. Ha procesado lo que es la silueta de la imagen. Vemos que el ajuste más o menos es correcto. Nos puede valer para esta situación. Y lo siguiente que vamos a hacer es enmascarar. Es importante marcar que siempre que vayamos a seleccionar un objeto o recortarlo, es de vital importancia que lo enmascaremos y que no eliminemos la zona de su alrededor, ya que es una acción destructiva y no tendría vuelta atrás. En este caso, con la zapatilla seleccionada, pulsamos en el botón de enmascarar, bien desde el menú de capas, bien desde este menú flotante que tenemos justo debajo de la zapatilla. Pulsamos y ya tenemos la zapatilla enmascarada. Lo bueno de una máscara es que podemos mejorarla. Si nos fijamos, ha quedado un pequeño halo blanco alrededor de la zapatilla, pero que podemos mejorar. Simplemente hacemos doble clic en la miniatura de la máscara, nos aparecerá la herramienta de máscara y vamos a jugar con el desplazamiento de borde. Al reducirlo, vemos que se va comiendo ese halo blanco en el porcentaje que nosotros queramos. Si lo llevamos hacia la otra posición, vemos que hace lo contrario. En este caso, como queremos reducirlo, simplemente lo ponemos en torno a un 60%, lo que es más que suficiente, y pulsamos OK. Bien, ya tenemos aislada la zapatilla. Ubicamos nuestro lienzo y podemos recolocar esa muestra en la posición que queramos. Yo la voy a dejar más o menos por ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es, jugando también con esta máscara, vamos a hacer que las piedras que tenemos en la parte inferior, pues en algunos casos sobresalgan por encima de la zapatilla, como si esa zapatilla estuviera enterrada entre esas piedras. Vamos a bajar un poquito más el modelo para que sea más interesante y vamos a seleccionar esta piedra para que esté por la parte superior. Para ello vamos a engañar a la vista simplemente seleccionando la máscara y con un pincel que no sea muy grande vamos a enmascarar. En este caso las zonas negras ocultan la imagen, las zonas blancas la muestran, pues vamos a ocultar con el negro. Vamos marcando lo que sería la silueta de esa piedra. Bien, una vez realizado, vemos que la selección se podría mejorar. Podemos invertir y podemos jugar con un pincel más fino para que este borde
no se coma tanta zapatilla. Lo bueno de una máscara es que podemos siempre sacar esas piececitas de la máscara principal. Vamos a hacerlo también con esta pequeña piedra de aquí abajo, que se meta un poquito por la suela de esa zapatilla. Y esta de aquí, para que se vea un poquito más. Así quedaría más integrada, como si realmente estuviera entre esas piedras. Bien, ya tenemos ubicada nuestra zapatilla. Lo siguiente que vamos a hacer es jugar con los colores. Si nos fijamos, las dos fotografías no tienen nada que ver a nivel de iluminación y color. Lo que vamos a hacer es ajustarlo para que sea lo más correcto posible. Nos seleccionamos la capa que contiene las zapatillas y desde el menú inferior de capas vamos a desplegar los efectos que tenemos en este caso y las correcciones de la propia capa y vamos a empezar a jugar por ejemplo con tono y saturación. Si pulsamos aquí vemos que se nos abre el nuevo panel de tono y saturación. Vamos a desaturar un poquito la imagen, ¿vale? Para que sea un poquito más realista, ya que esta foto es un bodegón real de una zapatilla y se ve muy bien iluminada. Cuando está en mitad de un bosque pues no tendría tanta iluminación. Lo bajamos un poquito y vamos a pulsar en este botón que nos va a permitir seleccionar solo la capa inferior. Es decir, que este tono saturación afecte solo la capa de zapatillas y no a la del bosque como está afectando ahora. Si pulsamos, vemos que el bosque vuelve a su color natural y ahora sí solo afecta a zapatilla. Podemos jugar con la saturación para que veáis lo que está haciendo exactamente. Bien, la dejamos más o menos en torno a un -25. Le hemos quitado bastante color, pero así lo integramos más. La siguiente capa de ajuste que vamos a utilizar, si desplegamos de nuevo, va a ser la de equilibrio de color. El equilibrio de color, igual que hemos hecho antes, vamos a decirle que solo afecte a la capa inferior. Volvemos a pulsar sobre ese icono. Ahora solo está afectando, lo vemos en la capa con esta flechita, indicando que solo afecta al inferior. Y vamos a decirle que nuestra zapatilla tienda a ciertas tonalidades. Como vemos que la foto inferior tiende a verdes, por la propia iluminación y la naturaleza, también vamos a tirar un poquito hacia cian para que quede más integrada. Quizá bajarle un poquito más los verdes. Y también podemos jugar con los amarillos y azules. Estoy a gusto de cómo queramos que lo haga. En este caso vamos a bajarle un poquito los amarillos. Bien, vemos que la iluminación ya queda así integrada. Podemos activar y desactivar con el ojo la capa correspondiente y ver los resultados. Queda más integrada con ese color. Si vemos que no nos convencen los resultados, podemos también jugar con la propia capa de ajuste y su opacidad. Si la reducimos, no es tanto el matiz que aplica y por lo tanto queda más realista. Yo le voy a colocar en torno a un 80%, será suficiente. Bien, ya tenemos la zapatilla integrada, tenemos el tono también y el equilibrio de color ajustados. Vamos con una nueva capa de ajuste. En este caso vamos a jugar con filtro de fotografía para darle un toquecito extra. En filtro de fotografía vamos a seleccionar de la parte superior, vamos a decirle que sea un filtro frío. En este caso un LBB. ¿Vale? Un filtro que aplica una tonalidad azulada, ¿vale?, a nuestra fotografía, dándole ese aspecto más frío. Podemos bajar su densidad para adecuarlo más a la foto. Y en este caso solo voy a aplicarlo a la zapatilla. Igual que hemos hecho antes, pulsamos en el botón para que ajuste solo la zapatilla. Si fuerzo el efecto, vemos que ahora solo afecta a la zapatilla. Vamos a dejarlo en torno a un 15%, que creo que es más que suficiente. Bien, ya tendríamos los ajustes hechos en cuanto al color. Ahora vamos a ambientar nuestra escena, vamos a hacer retoques, vamos a ajustar un poco esta imagen para que quede lo más realista e integrada posible.
Lo siguiente que nos vamos a traer dentro de nuestras selecciones, vamos a traernos el efecto de niebla. En este caso es una imagen digital que básicamente representa una pequeña neblina en un escenario tridimensional. Voy a escalarla para que tenga las dimensiones que me interesan, más o menos por ahí, y aplico. Bien, tendría ya esa capa. Voy a centrar un poco esta nube en la zona donde está la luz principal, que es el sol que se cuela por las ramas. Bien, y con esta capa de niebla vamos a el menú de opciones de fusión y vamos a jugar con, por ejemplo, trama. La trama va a mezclar las dos capas, teniendo en cuenta que esta capa está compuesta por colores, bueno, en este caso blancos y negros, que nos va a permitir así jugar con las iluminaciones, altas, luces y sombras de la imagen. Una vez tengamos esa trama, podemos también hacer ajustes con su opacidad. Como queremos. Voy a recolocar un poquito esta neblina, que le va a dar ambientación a las imágenes. E incluso esta misma capa de niebla puedo enmascararla. Y con un pincel, en este caso mucho más generoso, muy grande, y en este caso con una opacidad relativamente pequeña, en torno al 30%, tan grande, vamos a jugar con una cosa así. Vale, vamos a darle pequeños toques en ciertas zonas para que no se marque tanto esa niebla, que se sigan viendo los detalles, por ejemplo, de las rocas. Esta zona de aquí, esta principal, esta me gusta. En cambio, estas piedras me parecen algo exageradas. Pequeños toquecitos, ¿vale? Para que esa niebla no quede tan empastada. Una vez tengamos el retoque a nuestro gusto, vamos a hacer algún ajustillo más. En ciertas zonas, simplemente le estamos un poco dando ambientación a la escena. Tendríamos ese efecto. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con otra de las imágenes que tenemos seleccionadas. En este caso son unas pequeñas gotas de lluvia sobre fondo negro, igual que hemos hecho antes. Vamos a ajustarlas a nuestra escena. Bien, voy a rotarlas un poquito y las sigo ampliando. Van a ser unas pequeñas gotas de rocío que van a caer sobre la escena para darle más intensidad. Bien, quizá algo más de rotación. Perfecto. Y como hemos hecho antes con la niebla, vamos a jugar con las opciones de fusión y vamos a aplicar, por ejemplo, luz suave. Así las gotitas quedan integradas. Pero me interesan que sean más marcadas, ahora se ven poco realistas, la verdad. Vamos a darle un pequeño efecto de desenfoque para hacerlas más alargadas. Nos vamos al menú filtro, desenfoque y desenfoque de movimiento. Vemos que lo que está haciendo es aplicar básicamente un desenfoque en una sola dirección. Vamos a inclinar esta dirección un poquito más en la dirección de las gotas de lluvia, donde las queremos. Quizá que no sean tan largas. Algo así. Perfecto. Y pulsamos en OK. Bien, ya tendríamos más integradas esas gotitas de lluvia. Lo siguiente que vamos a hacer es enmascarar de nuevo esta capa. Y igual que hemos hecho antes, con un pincel generoso, vamos a ocultar ciertas zonas. Por ejemplo, estas zonas de aquí, que no queremos que se vean. ¿Vale? En este caso, para que no se vea tanto las gotitas de lluvia. Podemos ocultarlas para que se vean así, de manera más interesante. Y que no sea tampoco tan oscura la imagen. Un detallito. Estos árboles que se han oscurecido mucho. Ya digo, son unas pequeñas gotitas que le van a dar un poco de dinamismo a la imagen, pero que no queremos que se pierdan con el resto de la imagen.
Bien, tendremos ahí, volvemos a sacar esas neblinas. Quizá algún toque más por aquí, por este tronco. Este de aquí. Esta zona de luz. Vamos haciendo ahí los pequeños ajustes y retoques hasta conseguir la imagen deseada. Bien, tenemos ya la zapatilla más o menos preparada. El último retoque que voy a hacer, creo que va a ser en la zapatilla, para ajustar todavía más. Sobre todo veo que brilla demasiado con respecto al resto de la imagen. Vuelvo a seleccionar la zapatilla y voy a hacer una última capa de ajuste. En este caso vamos a jugar con los niveles. Y esos niveles, simplemente le voy a decir que quiero oscurecerlos desde el tirador central. Lo muevo un poquito más a la derecha para quitar las altas luces. Así lo tendría todo más íntegro. Bien, ahí tendríamos un inicio de retoque. Habría que hacer todavía bastantes más ajustes y demás, pero ya tenemos una base de trabajo en la que podemos combinar diferentes elementos. Otro de los trucos es utilizar, por ejemplo, la capa de niebla. En este caso voy a duplicarla, por ejemplo, para jugar con la niebla en diferentes posiciones. Una especie de niebla volumétrica en diferentes puntos para crear una escena todavía más interesante. Puedo ahí jugar con la opacidad e integrar todos esos elementos. Por último, voy a añadir un texto, en este caso la palabra sneaker, que voy a colocar por detrás de la zapatilla. Por ahí más o menos estaría bien. Lo ubico en la posición, en este caso sería detrás de nuestra zapatilla. Y le voy a dar un pequeño efecto de fusión, por ejemplo, luz suave, para finalizar el retoque. Bien, así quedaría nuestra escena.